bienvenidos a todos a esta segunda charla del ciclo de cultura arquitectónica. Queremos hacerlo lo más informal posible, por eso los invité a acercarse acá en una instancia que es para ustedes, una instancia que además cumple 15 años, como mencionaba ahí Drago hace poquito. Está desde el 2008 que se han constituido estas charlas que se hacen todos los semestres. Este es una ocasión especial. Tenemos a nuestra dueña de casa de Santiago, directora de carrera en arquitectura, Loreto Layo, que además voy a hacer una presentación muy breve porque la idea, ya hemos perdido mucho tiempo y la idea es darle mucho tiempo también a una conversación. Hoy día queremos generar una instancia mucho más cercana, por eso invitamos a Nicolás del Río, que nos va a acompañar en una conversación después de la presentación, y invitarlo a ser curioso, a cuestionar, a que hagan preguntas, que se involucren en esta instancia. Tómenlo como una clase magistral. Loreto viene con una presentación muy interesante que va a abordar múltiples escalas, desde cómo ella aborda su mirada disciplinar. Tenemos además una arquitecta que ha liderado grandes procesos disciplinares este año, fue co-curadora de la Bienal de Venecia, del Pabellón de Chile, es curadora de la Bienal de Arquitectura este año en Chile, por eso es un privilegio tenerla acá, así que te agradecemos, Loreto, esta venida al sur y sin más preámbulo te doy el micrófono. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí hoy. Contarles un poco, bueno, ya me presentaron, pero soy directora de la Escuela de Arquitectura de Santiago, eso desde el año pasado. Sin embargo, lo que quiero mostrarles hoy día es el trabajo de mi oficina, que la tengo junto a mi pareja, mi marido, Alejandro Vils, y a una cantidad que han pasado por nuestra oficina también de arquitectos que nos han ayudado en muchos de los proyectos que les vamos a mostrar hoy. Pero también quería contarles que esa diversidad un poco que tiene la arquitectura, como yo les contaba, soy ahora directora de escuela, pero también siempre he tenido, digamos, mi oficina, y también he tratado de involucrarme en todo tipo de temas que me vayan interesando, que tengan que ver con la arquitectura, la ciudad y el espacio público. Es así como llegué hace un par de años a ser directora del Colegio de Arquitectos, porque llevaba harto tiempo ya molestando las direcciones de obra para que cambiaran unos decretos de concurso y tratando de poner un granito de arena en ese cambio que es tan necesario y que vemos que es la ciudad, ¿ya? Y para eso necesitamos obviamente que las leyes y las normas cambien. Entonces, un poco eso contarles, esa diversidad que permite la arquitectura. Uno puede trabajar desde una oficina, como les voy a mostrar hoy día, el académico, que yo también lo hago desde el día que me titulé, o sea, primero como ayudante, obviamente, después segundo profesor, y así fui avanzando. En la San Sebastián yo creo que voy a cumplir casi 10 años haciendo clase como profesora de taller, y también en la Católica. Sin embargo, la oficina fue algo que siempre me ha ido acompañando y ha sido obviamente como esta gran guía, ¿ya? Pero también comentarle la importancia de trabajar antes. En mi caso, por ejemplo, obviamente que es muy distinto en todos, pero la experiencia es algo muy importante en la arquitectura, ¿ya? No solamente esta experiencia mientras uno estudia, yo siempre también le digo a mis estudiantes, la arquitectura no solamente se estudia en el aula, sino que se estudia con la experiencia. Y una de esas experiencias son estas, por ejemplo, el ciclo Cultura Arquitectónica es una experiencia de ir a ver el trabajo de otros, de aprender de otros. O esa experiencia de ir a un buen lugar. Cuando uno va a un buen lugar, esa experiencia uno lo marca. O de conocer otras ciudades. Esas experiencias son importantes que a uno lo vayan guiando. Y en esa experiencia que requiere todo arquitecto, yo creo que el arquitecto, mientras más años tiene, más experiencia, obviamente, como en cualquier carrera va ganando, y quizás más. Y uno ve una persona, un arquitecto con 60, 70 años, la verdad que escucharlo hablar es un privilegio y esa experiencia que han tenido durante todos esos años que van aprendiendo es algo muy importante. Y en esa experiencia, bueno, a mí me tocó trabajar 6 años junto al arquitecto Smiljan Radic, lo cual también fue un aprendizaje grandísimo. Y recién en el año 2012, junto a mi marido, fundamos esta oficina, que como ustedes pueden ver ahí, es una imagen llena de maquetas y al igual que en cualquier taller, nos encanta que sea una oficina taller, donde exploramos mucho con maquetas, imágenes, y casi investigamos con cada proyecto. Esa es un poco nuestra forma de operar. A ver si esto me funciona. No. No funciona. ¿Eh? ¿Con cuál se pasaba? ¿Con alguna de las...? No. ¿Ahí?
ahí avanzó, a ver, ahí sí, ahora funciona, ya. Bueno, pero antes de comenzar les voy a mostrar varios proyectos. Les quería mostrar esta imagen que para nosotros es una imagen muy importante porque también explica la forma nuestra de trabajar en la oficina, ¿ya? Este es un dibujo de Eduardo Chillida, un artista, escultor, en el cual él quería demostrar que no solamente le importaba la forma de las manos, sino el vacío que estas manos contenían, ¿ya? En cuanto y cómo estas manos se convertían en la materia que contenían un espacio vacío, que finalmente era la forma que a él le interesaba. Teniendo esto en cuenta, quizás nos dimos cuenta que era lo que nosotros buscábamos en nuestros proyectos, construir un espacio vacío memorable, que uno recordara, y que finalmente la forma del proyecto viniera de este descubrimiento o de la investigación de esta materia que iba a formar este vacío. Y esto es algo que se repite en el sinfín de nuestros proyectos, siempre en la búsqueda de ese vacío memorable al interior de los edificios, que esperamos que cuando la gente lo visite sea un vacío que la gente recuerde, la experiencia del espacio. Y por eso, bueno, hoy día quise como contarle un poco en esta idea de la experiencia y la diversidad, digamos, en las escalas, y yo creo que la arquitectura lo que tiene interesante además es una carrera muy diversa, que puede trabajar uno en muchos ámbitos, y en el mío, en este caso que voy a mostrar hoy, les voy a mostrar el ámbito que nos ha tocado a nosotros como oficina, pero sin embargo hemos trabajado en una diversidad de escalas infinita. A mí me ha pasado muchas veces que llega un cliente y me dice, oye, pero ustedes, ¿a qué se dedican? ¿Qué tipo de arquitectura hacen? Yo digo, no, yo hago todo tipo de arquitectura. Nos interesa todo tipo de arquitectura, nos interesa desde el mueble hasta el paisaje, el territorio, todo eso nos interesa y en todo eso investigamos para poder llegar a hacer proyectos en eso. Muchas veces, como arquitectos, puede ser que no seamos expertos, ¿ya? Por ejemplo, Louis Kahn, cuando hizo la biblioteca, etc., nunca había hecho una biblioteca. Y quizás si le hubieran preguntado, ¿usted ha hecho biblioteca? No, no he hecho, entonces no, queda fuera. Y es mucho lo que pasa hoy acá, en Chile. Pero sin embargo, nosotros como arquitectos podemos ser, con una sola obra, como lo hizo Louis Kahn, ser finalmente un gran experto en bibliotecas. Entonces depende cómo uno afronte, digamos, ese mandato, ¿cierto?, ese proyecto, buscando esa experiencia en ese programa. Entonces, un poco la conferencia hoy día se llama Especie de Espacios, un poco basado en este libro, no sé si lo han leído alguna vez, pero si no lo han leído, léalo, es muy bonito, y tiene una aproximación al espacio de diferentes escalas, y un poco lo que quise yo traerles hoy. Entonces, para comenzar, el mueble, ¿ya? Nosotros en nuestra oficina, obviamente, como muchas oficinas, siempre hemos trabajado proyectos desde este mueble, y en este caso, bueno, quise mostrar un proyecto chiquitito que nos tocó hacer hace un par de años, 5 años, que fue la remodelación interna de un espacio de un colegio, de una biblioteca. Y en esta biblioteca, bueno, obviamente ya existían los muros, las ventanas, etcétera, nos pedían simplemente hacer una habilitación interior. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos una biblioteca? Con una estantería, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos esa estantería, ese muro de madera que iba a ser el que iba a contener ese espacio de la biblioteca, en el cual queríamos que fuera un espacio único, especial para los niños que iban a visitarla. Era una biblioteca para niños menores de 6 o 7 años. Entonces, bueno, el encargo estuvo, el detalle estuvo en eso, en diseñar esta biblioteca con los mínimos elementos, una biblioteca en madera, modular, que tuviera la mínima materialidad posible, un poco, no solamente por precio, sino también por no recargar el espacio, con unas bandejas metálicas que iban a poder tener esa versatilidad de poder contener el libro o mostrarlo. Y luego unos nichos, que también creíamos que era importante en esta biblioteca de niños insertar la idea del juego, donde estuvieran estos espacios de estar al mismo tiempo de juego, de subir, de bajar, de poder ser un lugar llamativo para los niños cuando lo visitaran. De ahí, de esa idea del mueble, y fui súper breve porque podrían haberle mostrado millones de muebles que finalmente, como muchos arquitectos que hay aquí presentes, diseñamos muchas veces para nuestros propios proyectos. Sin embargo, me quise quedar solamente en ese y pasar rápidamente a este otro tipo de intervención que a nosotros nos ha gustado mucho y en los últimos años también nos ha tocado, que es como el pabellón, ¿ya? Que son quizás en escala lo que sigue del mueble, y son edificios efímeros que además están solamente por un tiempo y luego desaparecen. Entonces, en este sentido, nuestro primer proyecto, y que voy a volver a él al final,
Es un proyecto que nos ganamos cuando comenzamos nuestra oficina, el año 2012 comenzamos la oficina y el 2013 logramos construir este proyecto. Fue un concurso que se participaba obviamente con invitación, pero sin embargo era un concurso que era una instalación de arquitectura en un parque. Esta era la primera vez que se hacía en un parque, que era el Parque Araucano, y estaba auspiciado, bueno, lo organizaba, digamos, Constructo y el museo, o la fundación, digamos, del Museo MoMA en Nueva York, y se llama Young Architects Program porque busca también traer arquitectos jóvenes que puedan realizar obras cuando muchas veces no hemos tenido la oportunidad de realizarlas. Por eso también creo que el concurso es una gran oportunidad para todos los jóvenes arquitectos para poder hacer sus primeras obras. Tuvimos la posibilidad de ganar este proyecto. Y para los que no lo conocen, bueno, este es el Parque Araucano, es un parque en la mitad de la ciudad de Santiago, no en la mitad, yo diría más bien como en el área oriente de la ciudad. A pesar de ser un parque y estar rodeado por grandes edificios, un mall, ya no voy a llegar acá, pero en la parte norte hay un mall, al otro lado hay una zona de edificios muy altos de oficina, por lo mismo un parque muy apetecido que antes se le daba la espalda, y sin embargo son parques que no sé por qué en Chile tendemos a llenar de programas, ¿ya? Y nosotros justamente veníamos llegando de nuestros estudios, que tuvimos la posibilidad de estudiar fuera, en Londres, y habíamos tenido una idea de parque como justo lo contrario, un lugar para ir a encontrar, sobre todo cuando uno está en la ciudad de Santiago, encontrarse con la naturaleza, un lugar para olvidar la ciudad. Y sin embargo uno llegaba a este parque y estaba lleno de cosas, ¿ah? Casi le habían metido un mall al medio que se llama Kitsania, entonces nosotros no entendíamos porque finalmente se olvidaba esta idea del rol real del parque, que es olvidar la ciudad y volver a conectarse con todos los sentidos y volver a conectar con la naturaleza. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, ¿cómo nuestra intervención queremos que sea? Uy, se quedó pegado, no quiere avanzar. No quiere avanzar. Ahí sí, avanzó muy rápido. Ahí. Bueno, entonces teniendo eso en mente, y como les comentaba al principio, nosotros trabajamos cada proyecto con una pequeña investigación, con imágenes que cargamos con nosotros, con maquetas, etcétera. Y en esta idea de esa búsqueda de, bueno, cómo intervenir este parque y que fuera una experiencia, apareció este libro, que era un libro que Alejandro había leído cuando estaba en la universidad en Londres haciendo su magíster. Es un libro de Francesco Colomma, que es uno de los primeros libros con imágenes, pero finalmente era un libro muy bonito porque contaba una experiencia de Polífemo que en un sueño se perdía en el bosque, y en este espacio donde él se perdía, al estar entre medio y aparecer en un bosque, empezaba a experimentar nuevamente muy fuerte con todos sus sentidos, ¿ya? En esta búsqueda de su amada. Entonces, teniendo este libro, que además es uno de los primeros libros que se hacen, es casi como una especie de cómics de la época, imagen como puesta de una manera bien singular, el tema de la experiencia era lo más importante. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros dijimos, bueno, queremos que nuestro pabellón, más que ser un pabellón que la gente se acerque por su forma, queremos que sea un pabellón que la gente lo recuerde por la experiencia, ¿ya? De nuevo, también volviendo quizás a las manos de Chillida. Y en ese sentido también, al mismo tiempo, fuimos explorando e investigando sobre el tipo de instalaciones o pabellones que existen en los diferentes parques. ¿Ya? Nosotros justamente habíamos estado en Londres, entonces vimos más que parques clásicos como los que uno encuentra, o parques franceses, nos fuimos a los parques clásicos ingleses, que son parques más naturales, sin embargo, como forma de darle programa, cuidado, etcétera, ellos sí contienen pabellones que van guiando en el recorrido. Y en estos pabellones aparecen dos tipos. Una tipología que son el pabellón o folie, que juega al estar contra el paisaje, o sea, juega en esta idea de estar contra el paisaje, es un elemento que resalta frente al paisaje, versus los grotos, o los laberintos también, que son elementos que tratan de mimetizarse, o pabellones que se mimetizan con el paisaje, pero que la experiencia de estar dentro es una experiencia única. Por ejemplo, un groto tiene esa experiencia como de estar adentro de una cueva. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros dijimos, bueno, nosotros no queremos hacer un pabellón que juegue con esta idea de contrastar en el paisaje o de ser un elemento, sino que queremos más bien ser un pabellón que se mimetice con el paisaje y donde lo que prime sea la experiencia. Empezamos a dibujar la idea de laberintos y finalmente nos dimos cuenta que no era necesario, como no nos interesaba la forma, diseñar un laberinto, sino que simplemente podíamos tomar un laberinto que ya existía, que era este laberinto de Versalles.
Entonces tomamos el laberinto de Versalles y empezamos a trabajar con él como forma preliminar y a sacarle, a hacerle vacíos para generar estos espacios vacíos y finalmente quedamos con nuestro laberinto, que iba a contener 4 espacios. Y en esta idea de hacer un laberinto que tenía que ser con masa vegetal y tenía que ser construido en 3 meses, llegamos a la conclusión que la única masa vegetal que crecía en 3 meses iba a ser una plantación de maíz. Estas son las imágenes y los cortes que presentamos al concurso, con esta idea también del parque clásico, ya que nosotros nos enfocamos en esa investigación pequeña de proyecto, digamos, investigación de proyecto. En el parque clásico quisimos hacer una visualización de esa tipología y después mostrar en unas 4 o 5 imágenes la experiencia de estar en este lugar. Entonces, uno iba a llegar atraído por una torre de agua, que en vez de tener agua iba a contener una lámpara, que aparecía como un faro en el parque. Luego, caminos serpenteantes construidos de madera reciclada. Entre estos choclos iban a hacer que uno fuera olvidando la ciudad y fuera conectándose cada vez más con la naturaleza, con ese espacio incluso, en este caso, medio agrícola. Y se fuera encontrando con estos pabellones vacíos que iban a tener que ver con los diferentes sentidos que nosotros poseemos. Entonces era volver a conectar a las personas con sus propios sentidos. Son imágenes del laberinto y cada uno de los espacios. Entonces por ejemplo, era el lugar de los olores, por ejemplo. Entonces la idea era un jardín de flores, de lavanda y de mandarinos que se rociaban con un rociador de agua y que tenían el lugar donde tú se supone que sentías más el sentido del olfato, que fue construido de esta forma. Luego había una pileta de agua que volvía a conectar al cuerpo obviamente con el tacto, con el agua, el ruido del agua. Perdón, me pasé para el otro. Y luego había otro del sonido, que uno escuchaba a lo lejos y así, digamos, y otro con la vista lejana. Y este proyecto, bueno, para nosotros fue muy importante porque logramos conectar, digamos, con esa experiencia de olvidar la ciudad. Fue un pabellón muy acogido por la gente que no era arquitecto. Lo visitaron muchas personas e incluso la municipalidad nos pidió al final dejarlo por 3 meses más. Sin embargo, los choclos no duraban 3 meses más. Entonces, claro, nosotros dijimos al municipio, mira, lo podemos dejar, pero se van a morir los choclos. Bueno, los choclos se murieron y una vez que los choclos ya se murieron, lo tuvimos que sacar y así como llegó fue un elemento que se fue, como cualquier pabellón temporal, pero cumplió su rol al ocupar además materiales, eran andamios en desuso, madera, que ya no se ocupan para los andamios, y cumplió ese rol tan importante que nosotros queríamos, que era volver a conectar a las personas con ese espacio natural y olvidar la ciudad y conectar con el mismo cuerpo. Haciendo un salto grande, bueno, y yendo como esta misma idea de instalaciones temporales, lo que les contó antes Ignacio, este año me tocó ser co-curadora de la Bienal de Arquitectura, porque era directora del Colegio de Arquitectos, y junto al Ministerio de las Culturas, y a su nombre Cristóbal Molina, armamos por primera vez esta bienal muy diferente a las que se hacían antes, por eso digo por primera vez, en el espacio público, ¿ya? Las antiguas bienales de arquitectura generalmente se hacían adentro de otros edificios, y en este caso, ya que veníamos después del estallido social, donde la ciudad de Santiago había sufrido mucho, y luego veníamos de una pandemia que nos había mantenido adentro de los edificios, adentro de las casas, el espacio público había sido olvidado, el espacio público estaba casi tomado muchas veces y la mayoría de ellos cerrados. Ya en este caso, alrededor de la Moneda estaba todo cerrado. Entonces quisimos plantearle tanto al gobierno, digamos, porque tuvimos que pedir permiso, como al resto del equipo bienal, que era básicamente el mismo colegio y el ministerio, que queríamos hacer este cambio. ¿Ya? En vez de hacer una bienal tipo feria, que era mostrar edificios de arquitectura dentro de un edificio, queríamos hacer una bienal que transformara el espacio público, fuera una especie de llamado de atención también al gobierno, a decir, hay que preocuparse de la ciudad, tenemos que recuperar nuestros espacios públicos, tenemos que volverlo a ocupar y tenemos que salir a las calles. Entonces decidimos instalar 4 pabellones a las afueras de la Moneda, entendiendo que también es como el centro de nuestro país, ya que no teníamos los recursos para venir a regiones, decidimos instalarnos en ese centro también haciendo una especie de manifestación de arquitectura, donde había muchos temas que queríamos reclamar. Por eso esta bienal se llamó
hábitats vulnerables, y no solamente hablábamos del espacio público, sino que también hablamos del déficit habitacional, de también el cambio climático, etc. Y bueno, y los pabellones nosotros estuvimos a cargo de los 4 pabellones, pero 2 de ellos, que son los que voy a mostrar al final, fueron concurso público y ganaron 2 oficinas de arquitectos jóvenes de la Universidad de Chile. Y los 2 primeros, que el 1 y el 2, los gestionamos nosotros. Este es el caso del pabellón 1, que fue el pabellón que diseñamos para contener la muestra de arquitectura. En él se expusieron 50 proyectos de arquitectura, todos ellos solamente en maqueta, y eran puros proyectos que tenían una relevancia pública, o sea, que tenían o eran proyectos públicos de Frontón, o trabajaban en espacios que habían hecho un cambio en su entorno urbano cercano. Para este pabellón decidimos rehacer un pabellón que ya se había hecho en el año 73 en la misma plaza, que era el pabellón de Montserrat Palmer, que se hizo que un pabellón que le encargó el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, a Montserrat Palmer, una gran arquitecta de la Católica, para exponer la obra que el Ministerio de Obras Públicas estaba haciendo en ese entonces. Nosotros decidimos hacer como una especie también de... Esta es una gran arquitecta que tampoco, lamentablemente, no ha sido reconocida su obra, porque tiene muy poquita obra, pero fue una de las directoras de la RQ, también, que es una revista de arquitectura muy importante de la Universidad Católica, y quisimos también hacerle esta especie como de memorial, en vida, porque ella todavía está viva, pero está muy viejita, y reconstruir su obra. Sin embargo, no teníamos nada más que estas fotos, que eran fotos de la época, y tuvimos que, a partir de esta foto, redibujar y repensar todos los detalles para poder construirlo de nuevo. Y este fue el resultado. Y fue un espacio muy lindo, muy visitado. Yo creo que algunas tardes tuvimos más de 400 personas mirando las maquetas, y ni una maqueta sufrió ni un daño. Un espacio completamente abierto a la ciudadanía, que como estaba Santiago a 1000, a veces llegaban hordas de 400 personas, y así todo fue un espacio muy cuidado, muy visitado, y que a la gente le interesó mucho. Este es el espacio donde se expusieron los 50 maquetas. Una estructura metálica, igual a la de la Montserrat, sin embargo tuvimos que hacerle estos pollos de hormigón porque no nos permitían apenar el pabellón al suelo. Ahí se volvió a quedar pegado, así que vendrá. Ahí. El otro pabellón lo gestionamos nosotros, pero se lo comisionamos directamente a Smiljan Radic. Le pedimos que necesitábamos hacer un pabellón para hacer los conversatorios y conferencias, que era el punto central para nosotros, un pabellón que queríamos que estuviera frente a la Moneda. Finalmente se trasladó de aquí al Parque del Frente, pero era el corazón de esta Bienal, donde se iba a conversar sobre vivienda, donde se iba a conversar sobre espacio público, sobre ciudad, sobre territorio. Y fueron 10 días de conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Terminábamos todos los días de 9 a 10 con un ciclo de cine, de arquitectura y cine, súper interesante. O sea, se volvió un espacio urbano con mucho uso. Llegaba gente especialmente a ver el cine en la noche. Y que a diferencia de todas las otras bienales, que eran bienales de arquitectura para arquitectos, este lugar estuvo siempre lleno de gente de la calle, de gente que iba pasando, de fundaciones, de gente que le interesaba el tema. Yo diría que eso fue el mayor éxito de esta bienal. Fue una bienal muy ciudadana, donde como arquitectos llegamos a la ciudadanía diciéndole: nosotros queremos cambiar la ciudad, igual que ustedes, pero para eso necesitamos al gobierno que está aquí para que cambie las leyes, porque si no es imposible, ¿no? Porque necesitamos ese apoyo político para poder cambiar la ciudad. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que fue, y este era el espacio interior. La verdad que un espacio que acogía casi 200 personas, donde se hicieron, como les digo, muchísimas conferencias. O sea, teníamos 4 conferencias al día con invitados tanto nacionales como internacionales, y conversatorio, yo creo que unos 12 al día por 10 días. O sea, fue una conversación muy, muy interesante, y siempre hubo esta cantidad de gente y si no más. Y los últimos 2 que les comentaba yo fueron concursos que ganaron 2 oficinas jóvenes. Uno de ellos eran estos toldos, digamos, que básicamente lo que nosotros les encargamos fue generar unos pabellones que volvieran como a incentivar el uso del espacio público. En este caso se pusieron frente a la Moneda en un pasto que hoy día además estaba lleno de vallas, que es un espacio que no se podía ocupar, y logramos abrir ese espacio y lograron tener un uso diferente. En este caso era un sombreadero con unos asientos que incentivaba la conversación, como vemos acá. Y el otro era un gran espejo, de nuevo una instalación como entre arquitectura y arte, que buscaba reflejar
unos dibujos de viviendas que habían en el suelo y también ser un juego, ¿cierto?, en la ciudad como manera de poder incentivar el espacio público. Y por último, el último pabellón que les contaba Ignacio, que es el que nos tocó participar hace poco, es el pabellón de la Bienal de Venecia. Tuvimos también el honor, digamos, de poder ganar esta, porque también fue un concurso, es un concurso que hace el Ministerio de las Culturas, ellos lo comisionan, digamos, y en este concurso que íbamos junto, o sea, nuestra oficina, junto al arquitecto Gonzalo Carrasco, que también es profesor de nuestra escuela, logramos ganarlo y hicimos esta instalación en Venecia que todavía está en exposición hasta finales de noviembre, ¿ya? Y esta se llamaba Ecología en Movimiento. Para los que no conocen, bueno, Venecia y la Bienal en general es no sé, lamentablemente no puedo ocupar el puntero, no. Pero lo que está en un cuadradito morado es el pabellón o el espacio que le dan a Chile. Y todo el resto, esto se llama Arsenal, está lleno de pabellones de todas partes del mundo, ¿ya? Nosotros estamos en este como rinconcito, otras veces estábamos justo en la esquina, ahora nos tocó este lugar más de paso, entonces es un lugar como de paso dentro de una serie de pabellones de países. A ver si viene. Sin embargo, bueno, este año siempre hay un curador mayor, digamos, que es el curador de la Bienal de Venecia, que, que también es asignado. Una vez fue un chileno, Alejandro Aravena, hace un par de años, hace un par de bienales. Y sin embargo, esta vez era Leslie Loco, una arquitecta, mitad africana, mitad inglesa, y ella, como temática de esta bienal, le puso Laboratorio del Futuro. Esa era la temática, digamos, ese era el nombre de esta bienal, el Laboratorio del Futuro. Y en ese sentido también ella quiso poner harto énfasis el rol que tenía África en ese Laboratorio del Futuro. Sin embargo, para los países nos centramos más bien en cómo tenemos que pensar nuestro futuro. Y esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos. ¿En qué tenemos que enfocarnos como país y arquitectos en el futuro que viene? Vamos a ver si avanza, porque está un poquito pegado. No sé si es muy pesada mi presentación. Sigue pegado. Ahí. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, nosotros planteamos una isla, como pueden ver ustedes acá, una isla llena de semillas, ya que lo van a ver más adelante. ¿Por qué? Porque planteamos que el futuro de nuestro país es volver a trabajar como arquitectos junto con nuestro paisaje, ¿ya? Volver a entender que nosotros, y bueno, yo creo que en todo el mundo, pero en Chile el paisaje, el territorio siempre ha tenido un rol muy importante, y en ese rol importante tenemos que volver a recuperar ese paisaje. Y en ese sentido armamos esta especie de isla, donde habían cinco pequeñas islas que tenían que ver con la recuperación de diferentes territorios que tenemos en Chile a través de estas especies, que la mayoría son especies nativas, que les llamamos especies pioneras, que permiten regenerar suelos que han sido dañados, suelos que han sido deforestados. E incluso en el medio eran especies pioneras que permiten mejorar la calidad de vida en las ciudades, o sea, generar más sombra. Y en uno de los lugares laterales, como vemos ahí, había una mesa que exponía 14 proyectos, un poco la historia, digamos, de las especies nativas y las especies también insertas en Chile, que llegaron desde la Quinta Normal, digamos, cuando se trajeron muchas especies desde afuera a principios del siglo XX. Entonces cuenta un poco la historia, ¿ya? La investigación que hubo detrás de las especies que llegaron a Chile y que cambiaron finalmente el paisaje en Chile, sobre todo el paisaje de Chile central, sobre todo ese, y cómo hoy en día, digamos, quizás tenemos que volver a, sobre todo en las partes donde nos afecta más el cambio climático, a buscar esa vegetación nativa que era propia del lugar. Y cómo eso ya lo están haciendo 14 proyectos en Chile. Entonces, en esa mesa mostrábamos 14 proyectos que han trabajado en esta idea de arquitectura, territorio, paisaje y mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, está el Parque Caucari de Teo Fernández, que trabaja en una quebrada inmensa que hay en Copiapó, donde genera un parque inundable que se inunda una vez cada 10 años, pero que al mismo tiempo se convierte en un parque para mejorar la calidad de vida de las personas durante el resto del tiempo. Esta es la instalación donde aparecen finalmente también la idea de estas semillas envueltas en unas esferas de acrílico, como también convirtiéndolas en una especie de joya, ¿ya? De darles como un valor. Buscábamos que se entendiera que estas semillas son el valor del futuro, ¿ya? Nuestro futuro depende de esto, del calentamiento global, etc. Entonces, armamos esta idea de gran laberinto, nuevamente, de semillas, que aparecen las semillas como esa idea de futuro.
Aquí un poco se explica las 5, como les explicaba yo, las 5 islas, y una era para recuperación y cada una de ellas tiene las especies que serían las pioneras para recuperar los suelos de diferentes temáticas que abordamos. Una la recuperación de ecosistemas por desastres naturales, la otra por incendio, la otra especies capaces de remediar suelo, después la otra isla era especies capaces de colonizar suelos urbanos y altamente degradadas, y por último la quinta, que era estas especies que necesitamos insertar para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, ¿no? Que crean más sombra. Y estos son algunos de los ejemplos de los proyectos que se presentaron y cuáles de ellos se presentaron. Incluso habían proyectos como las veredas urbanas, digamos, ecosistémicas de Providencia. O sea, habían proyectos de toda escala. Y bueno, y todavía está, por si alguien va a Venecia, hasta finales de noviembre. Pasando de escala, voy a mostrar súper rápido esta otra escala que nosotros trabajamos. A veces, generalmente yo en las conferencias muestro más bien los proyectos públicos que nos ha tocado trabajar, porque creo que obviamente que el grado de lo que afecta, entre comillas, o el grado de que mejora la ciudad es mayor, afecta a muchas más personas. Sin embargo, igual quise mostrar esta diversidad de escalas con las que trabajamos en la oficina, y ya que algunas de ellas están por acá cerca, mostrar, y como en el libro Especies de Espacios, mostrar también esta parte de nuestra oficina. Bueno, esta es quizás una también de las casas más conocidas de nuestra oficina, porque fue la primera que hicimos, antes incluso de tener nuestra oficina, la hicimos el año 2006, está por acá cerca en el lago Rupanco, y en ella, como también en otros proyectos, hay una pequeña investigación detrás de, bueno, qué es lo que hay en el lugar, cómo trabajar en un lugar así, con este verde impresionante, con un territorio, la verdad, que bien único, y cómo ser parte de ese entorno. Entonces empezamos a ver, a recolectar estas imágenes de galpones del lugar. Esto les digo que es 2006, es hace mucho tiempo. Y empezamos a tratar de decir, bueno, si vamos a hacer algo, este era un terreno muy chiquitito, queremos ser parte de ese lugar, ¿ya? De ese contexto, por así decirlo. Y tomar también cosas de ese contexto. Por ejemplo, aquí como este tipo de galpón toma la forma de la loma, era algo súper importante para nosotros, como la estructura forma parte esencial también de estos galpones, y que esto se va repitiendo también en otras obras nuestras, porque vamos sacando cosas puntuales de cada uno de ellos. Entonces así, digamos, esta casa, una casa muy simple, de una estructura completamente en madera, muy simple, como casi digamos, de vigas y pilares nomás y casetones, pero sin embargo que buscaba liberar la mayor cantidad posible de terreno y generar estos dos volúmenes que fueran buscando estas vistas puntuales entre el paisaje hacia un paisaje más lejano. Y la idea también de que desde lejos esta casa casi desapareciera y fuera parte de ese contexto en el cual se asemeja. Por otro lado, y después de harto tiempo más, esta es 2022, diría yo, no, 2021, por ahí, una casa en el lago Todos los Santos, que nos tocó participar, donde nuevamente el paisaje para nosotros tiene una función muy importante. Está este paisaje imponente, casi dentro de la cordillera, ya no solamente ese paisaje de prados verdes, de árboles, de galpones, sino que más bien esa cordillera que está encima, esta idea de capas también que van apareciendo, y de ir descubriendo, ¿cierto?, estos fiordos que van apareciendo. Entonces el paisaje toma un rol muy importante y queremos que lo siga teniendo siempre en nuestros proyectos. Es hacia esos fiordos que se inserta este proyecto, y donde aparece esta idea importante, como les comentaba yo, de las capas, ¿ya? Entonces, en ese paisaje nos piden hacer una casa para 4 familias, que finalmente tenía como alrededor de 800 metros cuadrados, que eran como... Entonces, en vez de hacer una gran casa, decidimos que era mejor hacer una casa como dividida en 3, ¿ya? Donde había un volumen que eran los espacios públicos y los otros se dividían en los espacios privados, y de siempre conservar esta idea de que se fragmenta frente al paisaje, para también, al igual como se fragmenta el territorio, y esa idea de capas que fuimos mostrando antes, se va fragmentando esta idea de estar en el paisaje. Esta casa, a diferencia de las anteriores, se construye con un zócalo de piedra que tiene que ver también con esta idea del material más volcánico que hay en el lugar, y sobre ella se construye una casa en madera, de nuevo copiando, tomando algunos de los diseños de los galpones que tanto nos gusta y que siempre vemos
aquí en el sur de Chile. Y también busca esto de desaparecer en el paisaje, ¿ya? Se mete entre medio de los árboles, respetando la arbolada existente y tratando también de ir, tal como el paisaje en ese lugar, que vayan apareciendo vistas, cada una distinta a otra, ¿ya? Por eso cada uno de los volúmenes mira a un lugar diferente y también tiene un elemento muy importante que es una galería trasera, que también no solamente muestra estas vistas hacia el paisaje, sino que muestra estas vistas hacia el interior, que para nosotros eran igual de importantes que las vistas lejanas, estas vistas cercanas. Entonces hay un pasillo detrás que va mostrando esas vistas cercanas. Y esas vistas de estar como entre medio, apretado, ¿ah? Lo mismo que se veía entre medio de los cerros. Y en esta galería, que es la galería de atrás, también buscamos que la luz fuera una luz semejante a la de los bosques de ese lugar, ¿ya? Esa luz como que aparece a veces y a veces desaparece, con este sinfín de pilares que van haciendo que esa luz de bosque vaya apareciendo y desapareciendo. Y entre medio de los volúmenes, estas vistas a lo lejos. Y como les comentaba yo, de nuevo aparecen estas imágenes que vamos recolectando, de galpones, de estructuras que nos interesa llevar a nuestro proyecto y así se estructura la parte de arriba de esta casa y esta estructura aparece nuevamente como un elemento principal en el diseño del espacio, una estructura espacial, digamos, que arma esa especialidad, arma ese vacío, le da un ambiente, una atmósfera al lugar particular. Es una estructura bastante tupida que en el centro tiene una lucarna y ilumina todo este espacio. Y por último, la última casa aquí en el sector está la casa en el lago Yanquihue, que a diferencia de la anterior, que está metida, digamos, en los cerros, esta de nuevo aparece la loma como algo, y esa vista lejana como algo más importante. Y a diferencia de la primera casa que busca como ser parte, como el primer galpón, tomar casi la forma de la loma, nos fijamos en otra de estas casas del sur que nos llamaba mucho la atención, que no toma la forma de la loma, sino que simplemente se apoya, ¿ya? En estas pedazos de roca, digamos, tratando de tocar lo menos posible el lugar. Entonces, en esta loma, que es la que nos toca trabajar, decidimos hacer esta casa que tocara, o sea, que tocara lo menos posible este lugar y también, por un tema que estaba metido entre medio de un condominio, tomara parte del paisaje y lo llevara adentro, ¿ya? Porque los vecinos estaban muy cerca, entonces nos interesaba que también el paisaje, la apertura de la casa, no solamente fuera hacia esa vista lejana, sino que hacia ese interior, que algo también siempre buscamos, esa vista cercana, ¿cierto? Del musgo, de los bichos, ¿no? de la hoja, que a veces perdemos con la idea de la vista lejana. Entonces, bueno, diseñamos esta casa que básicamente tiene estos dos elementos que uno busca tocar lo menos posible la loma y por otro generar esta introspección, cerrarse un poco hacia los vecinos y crear este patio interior hacia donde miran todos los recintos, dejando un solo de los recintos con esta vista lejana hacia el paisaje más lejano. Y de nuevo, al igual que el anterior, bueno, tiene simplemente una losa y unos apoyos, digamos, de hormigón y el resto una estructura completamente de madera. Después, yéndome como al Valle Central, ¿ya? Les voy a mostrar dos casas bien rápido, que también nos ha tocado trabajar, donde nuevamente el lugar nos informa mucho, ¿ya? Entonces siempre buscamos, en este caso, en este lugar se trabaja mucho con tierra, el adobe, la galería, son elementos típicos o tipologías típicas de esta zona, y sin embargo aparecía esta singularidad, ¿ya? Que era una casa esquina con un pilar al medio, donde la esquina o la diagonal se volvía un elemento importante y fue algo que quisimos llevar también a nuestro proyecto, además de tomar estas otras ideas, de tomar estas otras cosas, también siempre buscando ser parte de esa arquitectura del lugar. Entonces, diseñamos esta casa que está arriba de la loma, como les decía ya, esto es Valle Central, sexta región, en un lugar donde hay muchas viñas y un cerro, nuevamente, pero un cerro muy distinto a los que vemos acá, mucho más seco, con una vegetación nativa de espinos, quillay, y decidimos hacer esta casa como de piedra, finalmente, una piedra roja, que tratábamos que fuera parte, justamente aquí hay una quebrada que tiene muchas piedras, pero sin embargo fuera esta idea como una piedra roja que resalta un poquito frente al resto, pero sin embargo sigue siendo parte de ese terreno, de ese lugar. Y buscamos esa idea también de la diagonal, ¿ya? Aquí, también como la arquitectura también de esta zona, como les comentaba yo, se ocupaba antiguamente mucho el adobe, este muro grueso que no permitía pasar tanto el calor y que durante el invierno permite que
el frío tampoco entre tanto, y también las galerías, y asimismo el patio. El patio es un elemento muy importante en esta tipología de casas del Valle Central, la casa patio. Sin embargo, nosotros decidimos trabajar con eso, para no trabajar con todo el terreno, pero en esta diagonal, ¿ya? Entonces armamos estos 3 patios en diagonales, que nos permitía también, de nuevo, tener una observación del paisaje contra y sobre el paisaje, porque uno entra mirando el cerro y después se da vuelta y vuelve a mirar el paisaje en toda esta diagonal, y también en las 2 líneas rectas, que no sé si no puedo apuntar, pero hay 2 pasillos, los 2 pasillos, cuando uno entra, el primer círculo chico es la entrada, después hay un patio central y después el patio final, y uno logra ver siempre el paisaje enmarcado, al igual que en una casa chilena, en estas 3 secuencias. Y trabajamos con esta idea de la masa, de la tierra, de muros, como decía, como si fueran de adobe, pero que es parte de esa tierra, del lugar, como que nacen de ahí. Y aquí, bueno, en esta foto se ve esta idea del patio, de los 3 patios en diagonal. Yo estoy parado en el primero, y esta sucesión de patios y estas vistas entre medio. Y por último, en la misma zona, esta otra casa, como les digo, y son muy distintas todas, una de ellas, porque buscamos siempre ser como que la casa tenga la identidad un poco del lugar. Quisimos centrarnos en la idea de la galería, una casa que también está en la 6ª región, pero que el tema de la galería era algo importante para ellos, pasaban mucho rato en estas galerías, entonces y tenía que ser una casa muy simple, y la galería es un espacio que se ocupa mucho. Ese espacio, en esta zona, el espacio intermedio que da la galería es un espacio que se ocupa mucho. Entonces, en esta casa, la idea fue, de nuevo, volver a los materiales del lugar. Esta es otra tipología que se ocupa bastante, que es ladrillo pintado a la cal, o adobe que se pintaba a la cal, blanco, con una estructura completamente de madera, de Envigado, y por el otro lado una galería que se abre al paisaje, como se ve acá. Una casa muy, muy simple, que tiene esta idea de la galería y de ocupar también los materiales del lugar, con 2 patios en su esquina. Entonces, hacia un lado se cierra y hacia el otro lado se abre completamente con esta galería. El edificio. Ya, aquí entramos a la escala del edificio. Bueno, este es voy a mostrar 2 proyectos nomás acá, los que están construidos. Nosotros hemos trabajado harto en esta escala porque es una escala que nos interesa mucho, el espacio público. Obviamente tiene un beneficio muy grande a muchas personas, entonces es algo que nos interesa mucho, pero lamentablemente la mayoría son por concurso y los concursos se demoran eternos en construirse. Y voy a mostrarles uno, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso Nacional, es un proyecto que nos ganamos el 2014, lo desarrollamos, quedó listo para construirse y todavía no se construye, y puede ser que se construya el próximo año, o sea, 10 años después. Y está obsoleto, entonces hay que cambiar todos los planos, etc. O sea, lamentablemente el proyecto público es fascinante porque uno puede hacer mucho en un proyecto público, porque finalmente el mandante es un poco más libre, por así decirlo, que el dueño de casa. Sin embargo, la ejecución de un proyecto público toma mucho, mucho más tiempo y es más dura. Voy a saltarme esta imagen, pero básicamente les iba a contar como en esta imagen, que es como les iba contando la idea de la experiencia, de las imágenes, de la investigación por proyecto. Y por eso me gusta decir harto que nuestra oficina es una oficina que hace investigación por proyecto, está todo el tiempo, y volvemos a imágenes, etc. Y esto es una imagen que nos marcó mucho en nuestra estadía en Londres, que habla de ese espacio intermedio. Nosotros vivíamos en una casa victoriana, muy hermética, con vistas muy cerradas hacia el espacio público y hacia el interior de la manzana, que era un espacio verde. Sin embargo, un día aparece fuera de nuestra ventana este andamio, y este andamio nos permite por un tiempo ocupar un espacio que hasta ese entonces no existía, ya un espacio intermedio que nos relacionó de una manera diferente y única con el paisaje, y que tratamos de replicar muchas veces en nuestros proyectos, al igual quizás que los vacíos de las manos de Chillida. Y quizás en este proyecto tiene un rol bastante importante, y por eso lo mostramos en relación a este proyecto, que la Municipalidad de Nancagua, este fue también un concurso público que nos ganamos el año 2014, y que logramos construir aproximadamente el año 2016. Nancagua es una localidad que está también en la 6ª región, a diferencia de los pueblos o ciudades generalmente que fueron fundados por españoles o post-español, post-colonia, digamos, y que fueron fundados con respecto a una grilla, ¿ya? Este es un pueblo rural que crece como villorrio alrededor de una casona antigua, por trabajo agrícola, yo supongo. ¿Ya? Entonces, como ven, es un pueblo bastante desordenado, que por lo mismo no tiene mucho
no tiene esa plaza que nos brinda, obviamente, la cuadrícula como la plaza central de un pueblo, que finalmente es el lugar de encuentro tan importante para todas las personas que ahí habitan y que finalmente les da cierta identidad. Entonces, apenas llegamos a este lugar nos dimos cuenta que hay una falta grande de espacio público. Por otro lado, también nos dimos cuenta que tenía algunas piezas como patrimoniales bien interesantes. Una era la antigua iglesia, la antigua municipalidad y este parque, que a pesar de que para la gente no era patrimonio, para nosotros inmediatamente, con esa avenida de tilos inmensos, fue decir, oye, esto es un patrimonio. Y pocos pueblos o ciudades en Chile pueden tener la posibilidad de tener este parque como espacio público. Entonces quisimos ponerlo en valor y darle relevancia a través del proyecto. También en Rancagua, como en muchas ciudades, después del terremoto del 2010, esto había pasado. O sea, se cae fácilmente el adobe y llega la DOM y le pasa a la planadora, en vez de decir hay que restaurar o hacer igual, le pasa a la planadora y hacen cualquier otra cosa. Entonces, era un pueblo que había sufrido mucho con el terremoto, por lo mismo habían sacado la municipalidad del antiguo edificio y tenían que construir un nuevo municipio. Este era el antiguo edificio de la municipalidad, que era una antigua casona del lugar, una casona como media neoclásica, italiana, un estilo no de la tipología típica de casona chilena, porque, punto uno, está como elevada, un piso. En el primer piso hace una especie como de bodegas, que son quizás más típicas de los graneros acá en el sur, pero no de la tipología de construcción del centro de nuestro país. Y también tenía una galería en el perímetro, que a diferencia de la casona chilena es una galería hacia el interior, esta era una galería en todo el perímetro. Este es un plano un poquito que se entiende un poquito más en Rancagua, la conformación, digamos, de los lugares patrimoniales. Arriba, a la derecha, está la antigua municipalidad. Como vemos, tiene una galería en todo su perímetro y tiene esta forma bien diferente. El parque que está al frente, que ha sido el parque de la antigua casona, con dos avenidas de tilos en elipse, y hacia abajo, justo debajo de la casona, la iglesia, ¿ya? Y una pequeña placita entre la iglesia y el antiguo municipio, pero faltaba este lugar como cívico del lugar, un lugar de encuentro, y que conectara y pusiera en valor este parque que para nosotros era tan patrimonial como el resto del edificio. En el concurso se nos presenta este terreno y nos dicen que una de las cosas importantes era que había que coger este estacionamiento de taxis que ya existía en el lugar. No podíamos dejarlo a los taxistas sin estacionamiento, y este era el parque, ¿cierto?, que nosotros queríamos poner en valor. Sin embargo, el concurso planteaba esto, digamos. Ellos se imaginaban esto, una casona, tipología chilena, porque tenía un patio, al parecer un techo de tejas, que daba hacia la calle principal, y atrás un estacionamiento para taxi y no sabemos muy bien qué, ¿ya? Pero sí era importante que atrás estaban todos los estacionamientos. O sea, como dándole la espalda a este parque. Entonces, nosotros de nuevo empezamos a trabajar en él, a investigar, y finalmente decidimos que, a pesar de que el concurso buscaba A, nosotros no queríamos hacer A, queríamos hacer, ojalá, y a lo que llegamos, a C, ¿ya? Que era generar un edificio de borde que contuviera un nuevo espacio, un nuevo vacío urbano, un vacío cívico, público, que permitiera conectar tanto la ciudad en esa esquina como el parque, ¿ya? Que fuera un anfiteatro o un umbral a este parque. ¿Pero qué hacíamos con los taxis? Bueno, decidimos entonces que una tipología interesante era copiar lo que pasaba en el antiguo municipio y poner un primer piso quizás más cerrado, donde funcionara de estacionamiento, y tener esta galería en segundo piso que rodeara o contuviera este vacío central del municipio. Entonces, en este sentido, tomando el corte, y que lo voy a mostrar más adelante, del antiguo municipio, generamos esta galería que iba a contener, digamos, este nuevo vacío, hacer el espacio que comunicaba a los espacios del municipio y al mismo tiempo generar este umbral hacia el parque, esta nueva galería que iba a ser una de las puertas de entrada al parque para ponerlo en valor y también ser un espacio central del sector. Entonces, la pieza principal quizás del proyecto es esta galería, ¿ya? Que es la que contiene este vacío. ¿Pero de dónde viene esta galería? Bueno, fuimos de nuevo al municipio de nuevo, constatamos que el lugar que más se ocupaba en este municipio era esa galería. Entonces tomamos sus medidas tal cual, la medida de los pilares, tomamos todo de ahí y decidimos construir la galería tal cual como era el antiguo municipio. La diferencia de otros materiales, ¿sí? Los pilares de madera nosotros los hicimos de hormigón, pero ocupamos la misma baldosa de suelo e incluso el mismo ladrillo blanco a la cal que tenía la antigua municipalidad y la llevamos a nuestro proyecto. Y de nuevo en esta búsqueda del vacío volvemos a imágenes que vamos recolectando y una
de las imágenes que siempre se nos viene a la cabeza, porque es un lugar que queremos mucho y vamos mucho, era la Plaza San Marcos, donde finalmente lo que uno recuerda no es el edificio, sino que el vacío que queda dentro de su edificio. Y eso es lo que nosotros buscábamos en este proyecto. No que y igual que aquí en el Ágora de Azos, no que el edificio fuera el principal, sino que el edificio fuera el que conteniera un vacío único, y que la gente lo recordara más el vacío, la plaza, que el edificio mismo. Entonces, bueno, así fuimos construyendo este municipio, donde empiezan a aparecer también a lo lejos, de nuevo, las vistas, la iglesia. Y rápidamente en el primer piso, como ustedes ven, en la parte hacia el parque dejamos los estacionamientos. Sin embargo, en las puntas metemos algunos programas más públicos, incluso un auditorio adelante, y los programas del municipio que son policía, ya se me olvidó, pero todos los del municipio más, que un juzgado de policía local, donde uno va a sacar carnet, todas esas cosas, están en el primer piso, y todo lo que son las oficinas están en el segundo piso, rodeando y dando a esta galería. También, al igual que en otros proyectos, esta idea de umbrales también fue importante. Entonces hay una esquina, primero que se abre la ciudad, luego está un segundo umbral que permite cerrar la plaza, ya que también era uno de los requerimientos, y luego este último umbral que conecta, que finalmente es con el parque. Y esta es la imagen que a nosotros más nos gusta. Finalmente, este espacio que nunca se pidió, no venía en el programa del concurso, y de hecho fue un problema, porque tenían la plata para construir un edificio, no tenían plata para construir el espacio público del edificio. Sin embargo, lo hicimos cundir, ¿ya? De hecho, el edificio todavía hay partes que no se terminan mucho. Pero a nosotros lo que nos importaba era construir este espacio público y la galería que lo contenía. Y finalmente el edificio funciona, y funciona demasiado bien. Es el lugar de encuentro, el lugar cívico, el lugar donde... Y estas fotos están sacadas de internet de la misma página del municipio. O sea, cumplió el rol que nosotros buscábamos, de ser como un catalizador de espacio público y de encuentro. Y este otro proyecto, este fue como concurso privado, entre comillas, comisionado directamente por Metro, que es la nueva estación de Metro Plaza de Armas, el cual llegamos a él gracias a que nosotros nos habíamos ganado el proyecto que yo les conté, que no les voy a mostrar, que todavía no se construye, que está en la misma cuadra, que es la Biblioteca del Congreso Nacional, un proyecto público que ganamos el 2014, lo comenzamos a desarrollar, y entre medio nos dicen, oye, en la esquina van a hacer un edificio Metro, por favor, nos pide el municipio, háganse cargo de la vereda pública, háganse cargo de todo el espacio público, y vayan a conversar con Metro. Partimos aquí. Entonces partimos a conversar con Metro, y Metro nos dice, mira, sí, felices, pero ¿sabes qué? Tenemos un problema. El proyecto que tenemos nosotros no está siendo aprobado no por el municipio, porque ellos no sacan permiso de edificación, pero por los vecinos, ¿ya? Entonces tenían que hacer un proyecto que lo aprobaran los vecinos, Consejo Monumento. Entonces nos ofrecen, bueno, ya que ustedes están haciendo un edificio, 4 edificios más allá, estábamos haciendo la nueva Biblioteca del Congreso Nacional, que todavía no se construye, nos dijeron, bueno, si hagan una propuesta, y si les va bien en Consejo Monumento, hacemos el edificio con ustedes. Finalmente tuvimos la suerte que nos fue bien en Consejo Monumento y con las comunidades, y logramos hacer este proyecto que es bien único como estación. Sin embargo, ha sufrido mucho porque se abre 2 días después del estallido social. Como ven ustedes acá, está la Plaza de Armas de Santiago, está la Catedral, y esto está en Catedral con Bandera, que es la esquina de atrás de la Catedral de Santiago. Esta es una foto de época donde se muestra la Catedral por el lado de atrás, el parque que tiene el ex Congreso Nacional, y en la esquina, al lado izquierdo, ustedes pueden ver el edificio que había en este lugar donde nosotros nos tocó hacer la estación. Sin embargo, este edificio se cayó en el terremoto de 1906, ¿ya? Y ahora había un vacío, por mucho tiempo hubo este vacío urbano. El edificio Neus es el de la biblioteca que tenemos que hacer algún día, ojalá, y el vacío urbano es donde nosotros construimos la estación de metro. Pero esto es lo que había, ¿ya? Una farmacia del Dr. Símil, que se construye, no sé, 10 años atrás, y era una especie de galpón que, menos mal, Metro compra, la expropia, y hacen esta nueva estación. Sin embargo, Metro solamente le interesa hacer el primer piso, porque le interesa hacer solamente la estación de Metro. Sin embargo, y gracias a esta como informe ambiental, digamos, Consejo Monumento, lo obligan a construir la manzana completa y no dejar un vacío urbano. Entonces ellos están obligados a construir el edificio completo. Sin embargo, los 2 pisos de arriba aún no son ocupados, aún están en la espera de que algún día lo ocupen, y están medios abandonados. Por eso es lamentable como la gestión que hay detrás de todo este edificio.
¿Cómo afrontamos de nuevo este proyecto? Mirando alrededor, el tema del zócalo urbano es algo muy importante en estos espacios públicos de alta intensidad, o sea, el centro de Santiago tiene un uso muy intenso, y este es el zócalo de la catedral, un zócalo de piedra que permite esa reunión diaria de mucha gente, de mucha intensidad, sin embargo, no le pasa nada, ¿ya? Permite que pasen todas esas situaciones. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia de crear un piso zócalo. Por otro lado, un piso zócalo que tenía que diferenciarse del resto del edificio, que se notara que era un piso más urbano, ¿cierto? Y el resto de los pisos que fueran más parecidos, y después les voy a explicar cómo, a ese entorno patrimonial en el que se encuentra, ¿ya? Que en este caso fue a través de una lectura de capas de los edificios que están cerca. Entonces, nosotros tomando en cuenta los edificios cercanos, que se conforman a través de capas, decidimos conformar el piso superior a través de una serie de capas, tanto verticales como horizontales, que fueran conformando este espacio, pero por una normativa que hay en el lugar, que no podíamos tener más de un 30% de ventana, necesitábamos también meter más luz al interior y decidimos ocupar esta piedra, que es la piedra de alabastro, que nos permitió que por fuera se viera como un edificio opaco, pero por dentro la iluminación fuera completamente pareja y única a través de esta piedra que es el alabastro. Esto es los pisos superiores. Y aquí, bueno, y en esta foto se puede ver esa lectura de capas. O sea, nosotros tratamos, de al igual que la casa al lado, que es una casa de, no sé, de 1800, no sé el año, son casas que se conforman, claro, como vemos, donde la proporción de masa y vacío tiene esa relación casi el 30%, que es un poco lo que buscamos nosotros, donde esa idea como de capas verticales con capas horizontales también se lee. Entonces es un poco lo que buscamos a través de este edificio, que no queríamos que pareciera un falso histórico, sino que también representara la época en que fue construido el año 2019. Otra de los, digamos, como problemáticas, entre comillas, que traía el lugar es que teníamos que construir una estación que se podía apoyar en unas pilas de fundación que estaban a 25 metros una de cada uno, o sea, había que hacer un espacio vacío único, en el cual Metro nos proponía hacer unas vigas de 2 metros de alto, para lo cual nosotros dijimos no, nosotros queremos hacer una exploración espacial de un elemento estructural que nos permita salvar esa luz, pero que al mismo tiempo construya un espacio vacío único y que la gente recordara cuando lo visitara. Entonces, nuevamente, buscando en esa mochila de imágenes que llevamos con nosotros, llegamos a este recuerdo de la Gruta Surrey, que es una gruta que está, de una cueva, digamos, que está en Italia, y donde dijimos, mira, este es el ambiente que debería tener este lugar. ¿Por qué? Porque conecta ese mundo subterráneo que viene de todas partes de Santiago con ese espacio de ciudad, digamos, es un espacio intermedio, tal como una cueva, digamos, que conecta el espacio que está bajo con el espacio que está arriba, ¿cierto? Este espacio intermedio de como una especie de cueva. Entonces, teniendo ese imaginario, y también los espacios interiores del centro de Santiago, que también son bien únicos, no sé si ustedes han estado, pero en el centro de Santiago se caracteriza por ser una ciudad continua, una ciudad continua que uno pasa rápidamente por ella y no distingue mucho un lugar de otro, pero una vez que uno entra a lugares como la Catedral de Santiago y encuentra un vacío único, uno lo recuerda y se lo lleva consigo. Entonces tratamos de construir esos vacíos que uno va encontrando al interior de las galerías, al interior del centro de Santiago. Así empezamos esta exploración con estas bóvedas estructurales, que queríamos que fueran unas bóvedas estructurales que permitieran salvar la luz, pero al mismo tiempo dieran esta espacialidad única a la mano de Chillida, nuevamente, donde finalmente decidimos que habían 2 tipologías y una tercera que era de esquina, pero el único módulo que cambiaba era el de la esquina. Entonces teníamos finalmente 4 módulos diferentes, o sea, 2 por bóveda, más el de la esquina eran 5. Y este es el espacio que logramos construir. Pero, sin embargo, nosotros pensamos que iba a ser muy fácil, pero no fue tan fácil. Ya tuvimos que llegar a construir este puzzle de piezas. Nosotros en las primeras imágenes, como ustedes vieron, teníamos 4 piezas, finalmente fueron miles de piezas para construir estas bóvedas, y planos de moldaje que tuvieron un rol muy importante, obviamente, en la construcción de ellas, porque queríamos esa continuidad espacial, ¿ya? Sin embargo, los pilares y la losa, que es la bóveda, tienen siempre un quiebre. Bueno, aquí hay, como ustedes pueden ver, fotos de la obra. La estructura es algo impresionante en Metro, porque tienen que ser básicamente resistir a que haya un terremoto grado 20, y tiene que ser el único lugar que no se caiga, así que es casi como un búnker. Entonces nos tocó trabajar con estas grandes estructuras y al mismo tiempo con estas estructuras de doble curvatura, ¿ya?
Y a mí me encanta mostrar estas fotos porque yo diría que y siempre, en casi todos los proyectos que uno ocupa moldaje, creo que el moldaje es tan bonito y importante como la obra. ¿Ya? Es lo que permite y es lo que se va. Es como esa arquitectura efímera del pabellón, es algo que está un tiempo, estuvo esta semana, como son lomos de ballena llenando aquí el espacio, como unos espacios llenos, que luego desaparecieron y estaban aquí en el centro de Santiago. Y este espacio, ese vacío, apareció, ¿cierto? Y así fueron apareciendo estas bóvedas, luego incluso aparecieron rejas, que en un principio el proyecto no lo tenía, alcanzó a estar 2 semanas sin rejas. Y ahora, bueno, de a poco esperamos que ojalá se vaya abriendo cada vez más a la ciudad, que era su rol principal, un espacio intermedio, un espacio que conectaba, un espacio público de mucho uso, que es el centro de Santiago al lado de la Plaza de Armas, con este espacio que finalmente te conecta en Santiago con todo el resto de la ciudad. Es una puerta de apertura a esa ciudad, digamos, patrimonial, a nuestros orígenes. Y los arcos en la fachada, ese zócalo que les contaba en un principio, empieza a ser simplemente una forma propia de la misma bóveda que contiene al interior. Y por último, y lo voy a pasar súper rápido, el paisaje, también para contarles un poco de esas otras escalas. Nosotros nos encanta trabajar con el paisaje, somos fanáticos, yo creo como muchos arquitectos, del paisajismo también. Y hace un par de años nos tocó trabajar en este proyecto que es para La Salina, que es la bajada pública de una quebrada que es 19 Norte, es un proyecto público que también todavía no se construye, están esperando que bienes nacionales les entreguen el lugar, pero es una bajada y un espacio público y también estamos trabajando en un parque que se va a llamar el Parque Ladera. Pero esto era lo que había antes en el lugar, esto les digo, había hace 30 años, digamos, no ahora. Pero sin embargo, este es el lugar que se quiere como recuperar y luego convertir en un espacio de ciudad. Y a nosotros lo que nos toca trabajar es en esta quebrada, que es la quebrada 19 Norte, una quebrada que tiene mucho uso porque es la forma de conectar. No sé si alguien ha estado en Viña, pero arriba de esta como loma que hay, se extiende la ciudad, hay una comunidad que se llama Santines, y su forma de bajar hacia el litoral o hacia la playa es a través de estas quebradas, ¿ya? Que se producen en esta quiebre, porque el resto es muy parado, entonces es imposible bajar. Entonces, esta quebrada tiene mucho uso, sin embargo, como ustedes ven, es informal, tiene bajas de agua, etc. Y durante el invierno pasa esto, ¿ya? Se inunda completamente, chorrea el agua por todos lados y cada vez se va degradando más y más los suelos, ¿ya? Que están llenos de arcilla. Entonces, nos encargan esta idea de hacer la nueva bajada de este espacio, una bajada pública, y nosotros, nuevamente, en esta investigación que buscamos en cada proyecto, llegamos a estas imágenes que son de los tajamares de Santiago, una de las primeras obras, digamos, de infraestructura que se hace en Santiago, y que se convierte no solamente en un elemento muy importante para Santiago esa época, porque logra contener el río, pero también se convierte en el paseo más importante de Santiago en esa época. Como vemos ahí en esa imagen, que es una imagen de época, la gente iba a pasear a este tajamar, ¿ya? Entonces no solamente era una obra de infraestructura, era un espacio público. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos, volver a hacer de una bajada, que podría ser el cruce peatonal para cruzar una avenida, ¿ya? Sacarlo de esa idea como estructural y volverlo un espacio de arquitectura, un espacio público, que hay un arquitecto entre medio. También llegamos a este otro ejemplo, que es el Emerald Necklace de Boston, que también era un proyecto de agua que buscaba, digamos, salvar las aguas de Boston y finalmente se convierte en el sistema de parques públicos más importante de la ciudad. Entonces, teniendo esto como finalidad, digamos, empezamos a itinerar en estas ideas de una pasarela, que también en algunos tramos era imposible que fuera pasarela porque había mucha pendiente, pero sin embargo queríamos que fuera accesible, que llegara para los tsunamis, cumplir la norma de llegar a la cota 30, accesiblemente, o sea, sin una escalera, con silla de rueda o coche. Entonces empezamos a itinerar estas ideas como de una cinta, que al mismo tiempo que la forma, y venía un poco los trazados que hicimos de las bajas de agua, iba tomando en los recorridos. Hicimos algunos dibujos del lugar y ahí nos dimos cuenta de la importancia de tocar lo menos posible el terreno y recuperar, como lo hace y un poco habla el pabellón Ecología de Movimiento, recuperar el suelo de quebrada original. Unos suelos muy importantes, inundables, un poco como el Parque Caucari, pero el Parque Caucari es una gran escala, esto es una escala chiquitita, y volver a recuperar esos
ese espacio y tocándolo lo menos posible, porque además las quebradas son un punto muy importante para la fauna, porque son un lugar de traspaso de un lugar a otro, generalmente cuando hay este tipo de ladera. Entonces no queríamos cortar ese traspaso. Entonces para eso lo primero que pensamos fue, bueno, hay que recuperar este lugar y para eso necesitamos contener las aguas, no que sigan yéndose como veíamos en esas primeras imágenes. Entonces un primer como idea de proyecto fue hacer estas contenciones, como unas pircas muy chiquititas de piedra, que fueran conteniendo un poco las aguas, las tierras, y poder generar ahí vegetaciones pioneras, como vemos en esta imagen. Luego una cinta de pilares puntuales, que fuera la que iba a sostener estructuralmente esta otra cinta del paseo, pero que fuera tocando en los menos puntos posibles, cosa de permitir la vegetación que pasara. Luego generar una pasarela elevada, digamos, que permitiera pasar la vegetación, recuperar esa vegetación. Y sin embargo, también tener que fue una petición, una especie como de subida rápida, muy pegada como al terreno, una escalera de piedra que se pegara casi a estas pircas, que permitiera esa subida rápida para los que no quisieran subirse a este paseo, porque finalmente es serpenteante, y pudieran acceder rápidamente de arriba a abajo, ya que es esta segunda como sistema de circulación que en algunas partes se une con la pasarela. Y finalmente un sistema conector que conectara con el resto del parque, que es algo que estamos nosotros por el momento empezando a diseñar, todo esto con dos también paisajistas, en los cuales nosotros nos hacemos cargo más de la parte de diseño del parque y los paisajistas nos ayudan con todas las especies. Bueno, y así finalmente terminó este proyecto, que esperamos que pronto se construya y pueda la gente de este lugar tener una bajada digna, digamos, a lo que es esta costa tan importante para ellos y los cuales van todo el tiempo. Finalmente su espacio público, ¿cierto?, de estos sectores de nuestro territorio. Y abajo llega con una pequeña placita. Y en la parte alta, como les comentaba, bueno, tenemos esta escalera, pero justo antes llegamos a la cota 30, entonces nos permite que sea accesible para todos y sea una vía de escape de tsunami. Y para terminar, tengo este video muy cortito, que es como volver al principio, volver a esa escala del pabellón. No sé si lo pueden poner ahí arriba, ¿están? Vamos a ver si los ponen en el video, pero un video cortito de la instalación que les mostré al principio del Young Architects Program, y que finalmente este tipo de instalaciones, como tienen que ver con la experiencia, es muy difícil mostrar esa experiencia en fotografía, y la mejor forma de mostrarles a través de un video. Y con esto termino, dura 1 minuto, así que con eso debería terminar y espero no haber sido muy largo.
Bueno, y para terminar, no, solamente tenía una pequeña frase para terminar, que sin importar si se trata de proyectos grandes o pequeños, permanentes o temporales, esperamos que estas obras se sumen a un sistema mayor, operando en la ciudad y en el paisaje como agentes de renovación y cambio. Y no es que la arquitectura por sí sola tenga el poder de cambiar la sociedad, pero al menos puede reflejar los matices de una sociedad cuyos valores están en constante cambio, y creo que es el rol que nosotros como arquitectos tenemos hoy que cumplir. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que lo primero, Loreto, agradecerte lo bonito, lo contundente, a ratos emocionante, ¿cierto?, del espectro con el cual ustedes trabajan, que ciertamente extiende y es una intención clara de ustedes, netamente el proyecto de arquitectura. Tengo la suerte de conocer los proyectos de ustedes de cerca, casi todos, y puedo dar fe de que cumplen con las expectativas que ustedes tienen trazado como oficina. Así que muy agradecido de escucharte una vez más y ojalá de influenciarnos a todos en este proyecto que es ambicioso, ¿cierto?, que busca un poco más. Respecto al ciclo charla en el que estamos, hace unos meses iteramos algunos comentarios con la Meche y Nacho sobre cómo reunirnos alrededor de un tema de conversación. Y yo tenía algunos temas personales que me siguen dando vuelta, que tienen que ver muchas veces con el tipo de oficina que también me toca llevar, en donde me ha tocado participar en la ciudad, pero desde hace una buena cantidad de años también trabajar acá desde el sur y en otras partes. Y de distintas partes me toca la pregunta muchas veces respecto de la identidad, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Si es importante, es un tema que va y vuelve en arquitectura, me parece que es cíclico, ¿ya? Pero que uno se topa a veces en cosas muy coloquiales, como puede ser una primera conversación con un cliente, ¿cierto?, en donde la idea de que el proyecto tiene que pertenecer al lugar, ¿ya?, que me parece una ambición absolutamente respetable, pero nunca queda claro definitivamente qué es lo que esa pregunta quiere. Y me ha tocado a veces escuchar cosas que tienen más que ver con formalidades, ¿cierto?, la forma. Entonces, a veces la identidad, me tocó, tengo una casa que tiene un techo inclinado y justo está el volcán y casualmente la inclinación del lado del volcán con la del techo de esta cabaña eran casi idénticos y en la foto parecía de que yo hubiera estado copiando el volcán. Y las preguntas venían por ese lado. Uno pone una foto, ¿cierto?, en redes sociales y todo parecía decir, estás copiando el volcán. Entonces, estás respetando la identidad del lugar. Una pregunta que me queda totalmente grande, ¿ya? Porque me parece que no es la manera de operar, que uno vaya como imitando, o al revés, siendo un rebelde y contrastando, entonces lo que hay que hacer es no parecerse al volcán, o qué sé yo. Bueno, esa es una manera de pensar la identidad, ¿ya? Te lo pregunto y te lo escuché hoy día en tu presentación y creo que tengo una conclusión. Voy a avanzar un poquito más la pregunta. Entonces, una de las posibles entradas al tema de la identidad entonces sería la forma, ¿ya? Otra, el material, que quizás lo voy a dejar ahí porque es muy grande, ¿ya? Pero bueno, un vínculo material y quizás ahí posiblemente tú vas a querer contar. Hace un par de meses me tocó participar de un concurso que ganamos para un pabellón muy pequeño que se construyó en Francia, que tenía una inspiración local de esta zona. Había toda una explicación con la cual nosotros habíamos hecho un proyecto chiquitito en madera, un pabellón. Sin embargo, lo más extraño resultó ser bastante notorio para la gente que estaba allá. Este es un pueblo, un concurso pequeño que se realiza casi todos los años en la mitad de los Alpes franceses. Que era que nosotros habíamos puesto un toldo rojo, ¿ya? Y el toldo rojo llegó muy al final del proyecto, no era parte inicial del proyecto, más bien hubiéramos querido un techo de ramas, que era parte de lo que nosotros habíamos interpretado, y tuvimos una comida de celebración junto con los otros equipos, casi toda era gente francesa, de distintas partes de Europa, y todos reconocieron
que ese proyecto era chileno porque tenía el techo rojo. Y yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Ya? ¿Por qué lo rojo y en Europa podría relacionarse con lo chileno? Entonces me quedo dando vueltas. No mucho después, también en este como scrolling eterno a veces de Instagram, no sé si algunos lo ha visto, salió que la inteligencia artificial había creado como prototipos arquitectónicos típicos de cada país. Entonces, un proyecto japonés era como una especie de ameba blanca, ¿cierto? Muy inspirado por varios arquitectos que conocemos. Un proyecto noruego era como negro y puntudo, ¿ya? Y curiosamente, no eran tantos, pero dentro de los 8, 9, 10 países que quizás que no sé quién habrá metido a este computador y le preguntó, hazme una especie de prototipo arquitectónico, salió Chile y salió un toldo rojo. Dije, entonces hay algo, ¿ya? Puedo derivarlo de algunas cosas que tú conoces bien, la casa de Smilian de Chiloé, ¿cierto? La carpita y quizás otras que hay por ahí. Entonces, conclusión 2, la identidad será el color, quizás derivado como a material, ¿ya? Y ahora voy a ir a la pregunta. A mí me había gustado mucho que tú pudieras estar acá, porque te toca trabajar en distintas escalas, te ha tocado trabajar en distintas cosas, distintos países, y de alguna manera, incluso en temas de bienales y todo, te toca representar a Chile. Te tocó representar a Chile en la Bienal de Venecia este año, te tocó representar a Chile en la Bienal chilena, ¿cierto? Entonces hay una cosa en que, de alguna manera, la arquitectura pasa a ser un producto casi de exportación. ¿Crees tú que hay una identidad chilena plasmada en tus proyectos? 2, debería haberla. 3, mi hipótesis respecto al proyecto de ustedes es quizás la experiencia, la manera de escuchar tus proyectos, ¿cierto? Ligada al paisaje en algunos, ligada al espacio público en otros, ligado a los vacíos urbanos en varios, en los proyectos particulares. ¿Podrá ser una experiencia algo exportable? Es una pregunta grande para conversar. Difícil. No, pero a ver, yo creo, la primera, yo creo que no hay una identidad chilena, ¿no? Y ojalá que no. Yo creo que sí, obviamente tenemos arquitectura vernácula, que siempre es importante mirar, arquitecturas que son más de un lugar que de otro, ¿cierto? Técnicas también constructivas que son muy importantes de cada vez más mirar, ¿ya? Y ocupar materiales del lugar, etc. Pero creo que la identidad se tiende a convertir a veces como en moda, ¿ya? Que eso creo que hay que tener cuidado. Yo me acuerdo que hace muchos años, y aquí me puedo desviar un poco del tema, pero hice un curso cuando estaba en tercer año, tú te tenés que acordar, con Smilian, que estaba Bernardo, ¿verdad? Del magíster, que se llama Crítica y Arte, o sea, Crítica de la Arquitectura Contemporánea. Y hablábamos y conversamos mucho sobre la identidad que se definía, que en ese minuto definía arquitectos bastante reconocidos, chilotes, de Chiloé, ¿ya? Y claro, y decían que Chiloé tenía cierta identidad, uno de ellos era Lobos, y bueno, ¿y para qué los vamos a nombrar? Pero decían que todo lo que no era como construido al estilo chilote, o palafito, o etcétera, y que tampoco es difícil de decir, porque ¿cuál es el estilo chilote? Yo no lo veo tampoco. Más que construcción en madera, obviamente hay ciertas técnicas constructivas, y que también tienen que ver con la época, con el lugar. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con no confundirse muchas veces con la palabra identidad. Sin embargo, creo que es importante que haya una cierta identidad más que formal y material y visual, como por así decirlo, en la búsqueda propia, interna. Y quizás ahí salto a lo nuestro, digamos. Y quizás, como dices tú, quizás nuestra identidad, claro, podría ser lo que une, ¿cierto?, todo tu trabajo, pero tampoco es algo que uno lo haga, y te aseguro que te pasa a ti también, tan pensado. O sea, yo cuando entro a un proyecto no es que diga, ya, ¿y dónde voy a meter el espacio vacío, la experiencia, el paisaje? No entro pensando, no me puedo desviar de mi identidad. No, tampoco. Es divertido porque uno cuando hace una presentación mira toda su obra y dice, oye, sí, la verdad que esta búsqueda que está en este proyecto también está en esta otra. Yo muchas veces, incluso con el YAP me ha pasado, y yo no lo veía, pero cuando yo presenté el YAP, mucha gente que había visto el proyecto de título mío, que me tocó
la fortuna de hacerlo con Smiljan Radit, se trataba de un sistema de pasarelas sobre un terreno escombro, de los cuales me tocó investigar sobre parques clásicos, por eso también tenía en la mente los parques clásicos, los cuales finalmente yo saco el trazado del proyecto de título mío, del Parque de Versalles, y finalmente pasa lo mismo en el YAP. Pero yo no me doy cuenta, hasta que alguien me lo dijo, me dijo, oye, tu proyecto, el YAP, que es el Jan Architect Program, que es la instalación que les mostré al final, está, pero sacado a la pata de tu proyecto de título. Y yo, no, como, ¿te fijáis? Como que no es algo que uno, yo personalmente, quizás en nuestra oficina, no es que tengamos como tan fijado tener una identidad, o tener, que nos reconozcamos por algo, y por eso cuando nosotros nos dicen, oye, pero ¿en qué tú eres experto? ¿O cómo es tu arquitectura? Quizás a nosotros, y aquí no quiero como generalizar, no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que cada proyecto es individual, nos gusta que cada proyecto tiene una búsqueda, cada proyecto tiene una investigación detrás, y quizás eso nos gusta más, decir que cada proyecto, y por eso nos gusta entender los proyectos como una investigación, y que cada proyecto tiene esa quizás identidad propia, ¿ya? Y si uno quisiera ligarlos todos, claro, uno diría, mira, hay una búsqueda del detalle súper fuerte, que muchas veces en los proyectos públicos nos cuesta mucho materializar, una búsqueda así de la experiencia del espacio, que también podría ser porque nos interesa, y desde el YAP siempre esa idea de la experiencia, de lo que uno recuerda, porque uno recuerda más muchas veces la experiencia que lo bonito queda en una foto, pero la experiencia es algo que uno lo lleva, ¿ya? El haber estado ahí. Quizás, claro, si uno empieza a buscar, bueno, qué es lo que se repite en todos mis proyectos, o en todos nuestros proyectos, podría ser, claro, la búsqueda de la experiencia, la búsqueda de esa experiencia que da el espacio, ese espacio vacío, el detalle, la relación con el lugar, que a veces puede ser como siendo parte, y por ejemplo, nosotros a veces somos parte del paisaje y otras veces jugamos a ser contraste del paisaje, o sea, siempre estamos, no es que tengamos como lineamientos claros, entonces quizás sale del aspecto más como objetivo esa identidad y se vuelve como al aspecto más subjetivo, ¿cierto? En las ideas, en la experiencia, en esas cosas. Sí, escucharte así a mí me da como que me refuerza la idea de que hay una convicción anterior, ¿cierto? De lo que debe ser un proyecto. O sea, de alguna manera no entregarse a lo que eventualmente se espera. Quizás eso tiene algunos costos. Quizás yo te podría preguntar, ¿tú crees que ustedes han perdido proyectos por mantenerse en esta manera de ver las cosas? Y eventualmente quizás sí, ¿cierto? De alguna manera la trayectoria o lo que han armado confirma de que hay una idea pura, esa idea pura puede recoger eventualmente cosas del lugar, desde un tema vernacular, ¿cierto? Una casa de esta zona que se funda sobre unas grandes basas de madera, extrapolar esa idea, ¿cierto?, a un terreno inmaculado, pero por ejemplo, no en ese caso vincularse a los techos pronunciados, ¿cierto? Entonces, claro, eso requiere una convicción. Entonces, si uno tuviera que quedarse como con cosas de tu charla, yo me quedaría como con esa idea de que tiene que haber un convencimiento, ¿ya? De una idea pura, que a veces se demuestra a través de una conexión de un referente vernáculo, a veces una relación con el paisaje, pero ese convencimiento pasa a ser fundamental, ¿ya? Ahora, me llama harto la atención y me intriga qué es lo que pasa cuando uno se enfrenta a representar a tu país. O sea, en el caso de Venecia, el que más me llama la atención, no me acuerdo haber visto qué otras propuestas habían, tú seguramente recuerdas, pero no sé si en algún... ¿Este año o si otro? no, el que ganaron ustedes. ¿Pero las otras propuestas chilenas? Sí, claro, porque en el fondo ustedes representaban a Chile y si... No tanto en la Bienal de Venecia, pero en otras instancias de pabellones internacionales, quizás el más emblemático será el de Sevilla, año 92, ¿cierto? José Cruz llevando el iceberg y este pabellón que representaba como un momento del estado del arte de la madera en Chile, ¿cierto? Los primeros momentos de la madera laminada y las curvas, pero no sé, yo me acuerdo haberme sentido como representado, como que había algo que la forma, y no sé de dónde, pero quizás al final era el iceberg. Pero no sé si... Lo digo porque creo que es un tema recurrente, más aún a ustedes que a veces les toca representar a un país en un proyecto, ¿cierto? Si aparece o si dudaron o si en algún momento pensaron que tenían, porque claro, lo extrapolan de una manera muy bonita, la semilla, ¿cierto? Justamente en una cosa de pureza, de algo que prácticamente cualquier ser humano se puede colgar a lo que estaba pasando ahí. Nada más nativo e identitario que la semilla endógena de un país.
se presentaba la situación para que se pudiera hablar de paisaje y recuperación, que creo que es un poquito la genialidad que ustedes conectaron en ese pabellón. Para seguir nomás, ¿tú crees que dudaron en algún momento? ¿Había algo más identitario? ¿Había que mostrar así como una especie, casi como de repente con el susto caer en algo medio chauvinista, de decir, no, entonces lo que tenemos que hacer son las cosas como que parecen, o que lo que la inteligencia artificial anticipa de Chile? Y ustedes creo que optaron con total libertad y pusieron a Chile en una escala global, que también creo que, incluso te lo he comentado antes, el proyecto de ustedes, si bien nace de estas semillas endógenas, a la vez pertenece al planeta Tierra, no sacamos nada con que las semillas acá funcionen y en Argentina no, o sea, tenemos que hacerlo para todos. Entonces, darle un poquito de vuelta a eso. Yo me quedo con la convicción de la idea de ustedes, la fuerza con la que trabajan las ideas, cómo se pueden colgar distintas cosas. Creo que es claro en la presentación como lo presentas tú. Cada proyecto es una pequeña investigación, se dan la pausa, ¿cierto? Y tienen la potencia para traspasarlo a proyectos, y eso está como súper bien representado hoy. Sí. Sí, bueno, y nos gusta también, eso es lo que permiten los concursos, que te permiten, mucho más que cuando es una comisión como que te piden una casa, y que todo tiene que ser más inmediato. Los concursos, tanto de instalaciones como de proyectos públicos, te permiten pensar más, y es algo que nos encanta, por eso nos gusta tanto los concursos. Siempre decimos, ¡ay, qué suerte que este proyecto, como fue concurso, tenemos lista la memoria, hay un fundamento detrás, lo pensaste más, hay un tiempo de imagen, etcétera, que muchas veces la vorágine de un encargo como puntual de la casa de no sé qué, no te lo permite, ¿verdad? Porque es súper rápido los tiempos. Entonces nos gusta mucho ese tiempo de pensar. Y bueno, y volviendo a la Bienal, esta era una Bienal, yo encuentro que es difícil, por lo que piden, laboratorio futuro. ¿Qué es el futuro? Claro, uno podría pensar que podría haber sido mucho más ese futuro 3D, ¿cierto? O metaverso, o inteligencia artificial, y fue justo lo contrario, quizás porque estaba ligado a África, pero la mayoría de los pabellones, y ha sido una Bienal muy criticada, porque había muy poca arquitectura, era una Bienal que mostraba más bien mucho arte y también arquitectura vernácula, era como volver a las raíces, ¿ya? Hacer arquitectura vernácula, el material, quizás, claro, si hubiera pensado en la entidad, cómo mostrar a Chile, podríamos haber quizás mostrado, no sé, quizás cómo se hacía el barro, que fue el pabellón de Brasil, que ganó, de hecho ganó mostrando como los interiores o muebles de una casa de barro en el Amazonas, ¿ya? Pero nosotros preferimos pensar en el futuro como arquitectos, y como sociedad. ¿Cómo pretendemos vivir en el futuro si no pensamos en la arquitectura junto con el paisaje? Si no pensamos en el paisaje es todo. Sin los árboles no vamos a sobrevivir, son el oxígeno. Y llegó la manera yo creo que llegó el punto de que ya no estamos en el calentamiento global, sino que estamos en el healing, ¿cierto? En como hirviendo ya. Y creo que la única salvación, y esto es personal, es la vegetación. Es los árboles, son como lo único que nos puede salvar. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como Chile, como país, quizás vamos un poco más adelantados, donde ya hay muchos proyectos de paisaje que mezclan arquitectura y paisaje, como el que les mostré yo hace poco, del Teodoro Fernández, de Matías Eges, también estaba Santa Olga, y miles, ¿ya? Y que haciendo quizás una vista hacia atrás, creo que nos faltó mostrar, y deberíamos haberlo mostrado más aún, con maquetas y todo, como haber vuelto más a la ciencia de la arquitectura. Se mostraban muy chiquitito y con un código QR, quizás muy a la modernidad, y faltó como lo táctil, al igual que la semilla. Pero creo que era la importancia de ver cómo en Chile ya estamos pensando en eso, estamos pensando en la importancia de la arquitectura y su relación con el paisaje, y que a través de la semilla es la única forma de que podemos subsistir como sociedad, digamos, mundial, básicamente. Y claro, pensando en ese futuro, en esa relación de la arquitectura con el paisaje, que es algo que nos va a permitir sobrevivir. Súper. Le ofrezco el micrófono en este momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Están agotados ya. Ahí sí. No, y te devuelvo el micrófono a Nico al tiro. Solo como una provocación generacional, pensando en lo que estaban conversando al final. Divertido porque como me acordaba ustedes, como a mí me tocó verlo a ustedes cuando yo estaba estudiante, ustedes eran como los rockstar así de los
que están empezando ahí a marcar pauta internacionalmente. Y es bien notable cómo se consolida hoy día el trabajo que vienen haciendo con Alejandro hace tanto tiempo. Pero también en términos como de la inteligencia artificial fue divertido que acudiera a esa imagen, porque de alguna manera igual esa fue la manera en que, por lo menos para mi generación, se posicionó la arquitectura nacional afuera, ¿cierto? Apunta a publicaciones en revistas de gran renombre, apareció Smilian, bueno, todos los que ya sabemos, los de su generación que marcaron pauta internacional, que generaron un diálogo en términos de materiales. El escenario paisajístico se volvió muy, muy partícipe de esa discusión. También muy fotografiable, ¿cierto? Como que uno no entendía si es que era el valor de la arquitectura o el valor del objeto puesto en un escenario paisajístico que en verdad genera un impacto demasiado fuerte. Y es muy interesante ver también como el salto de tus proyectos ahí como el 2006 cuando mostráis esa primera casa que queda acá cerca, en Ranco creo, Rupanco, con el salto del último proyecto que están haciendo como esta bajada en donde de alguna manera creo que ahí es como que se pone en valor como quizás esta nueva identidad o nuevas preocupaciones interdisciplinares, o sea, transdisciplinares, ¿cierto? Que tiene que ver con la recuperación ecosistémica, que tiene que ver con los recursos naturales, que tiene que ver con las catástrofes, hablando de Marcelo Vila la charla pasada, como que lo plantean ustedes en el pabellón, ¿cierto? De qué manera nos hacemos cargo con los incendios, con el agua que aparece cada 10 años pero deja la embarrada, etc. De alguna manera una intervención que se hace cargo de eso ahora. Es como que la arquitectura ahora sí se hace parte de un paisaje alterado, intervenido, pero por supuesto agregando un valor en términos de espacio público, en términos de relación experiencial con la naturaleza, pero aparece la restauración, aparecen como otros temas que se vuelve mucho más complejo, ¿no? Como creo que no sé si va para algún lado mi comentario, pero es un salto que se pegan ustedes como en 10 años que es súper significativo. Hoy día como en diálogo también con otras disciplinas, la ingeniería, el mundo agrario, qué sé yo. Sí, mira, bueno, nosotros cuando volvemos de Londres, que es cuando nosotros hacemos nuestra oficina, que el año 2012, siempre nos dimos cuenta que Londres, la ciudad, tuvimos la posibilidad de estudiar allá, nos daba mucho, ¿ya? Nos daba mucho la ciudad. Y no importaba que tuvieras un departamento enano, porque la ciudad te da espacio público, te da cultura, te da museo gratis, la ciudad te da mucho. Y por otro lado, miramos de vuelta a Chile y decíamos, pucha, en Chile hay grandes arquitectos. Smilian Radic en ese minuto, Matías Klotz, son una generación mayores que nosotros, de años más, reconocidos mundialmente. Se reconocía la arquitectura chilena, pero se reconocía como casas en un paisaje increíble. Pero no se reconocía ni nuestras ciudades, ni nuestros espacios públicos. Y ahí nos dimos cuenta que había algo, ¿no? Había algo y mucho por hacer, y quizás se ha vuelto mi bandera de lucha, entre comillas, y por eso me terminé metiendo al Colegio de Arquitectos, etcétera, como de poder, y por eso hacemos la Bienal con el Ministerio, pero como de darnos cuenta que el rol del arquitecto hoy en la sociedad es demasiado importante. Sin embargo, si no trabajamos con el mundo político, va a ser imposible cambiar lo que se ha hecho hasta hoy. Porque lamentablemente, yo me cayó un poco la teja, que aunque yo quiera cambiar el mundo, digamos, si no se cambian primero las leyes, las normativas, es muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar como un poco en conjunto con ellos, y en ese sentido, y volviendo un poco a lo que tú comentas, claro, yo generalmente cuando me tocaba hacer conferencias, era muy raro que mostrara las casas que hemos hecho, que además hemos hecho como 5, no más en 10 años, poquitas, porque como oficina nos interesa mucho más el rol público de la arquitectura, ¿cierto? No solamente el rol público, sino que esa oportunidad que tiene la arquitectura de transmitir, ¿ya? De transmitir, experienciar también, pero a través de, por ejemplo, de pabellones como el YAP, o luego como el de Venecia, o incluso como los pabellones de la Bienal de Arquitectura, que buscaban ser una manifestación. O sea, no pararnos a gritar afuera, pero sino decir, oye, hay que recuperar el espacio público, hay gente que necesita que el decreto 19 y 49 cambien, porque lamentablemente como se está haciendo vivienda hoy, con el decreto 49 y 19, no se pueden hacer edificios de uso mixto, no incorpora platas para espacio público muy poco,
etcétera, etcétera. Son decretos que son hechos hace 30 años que simplemente buscaban hacer unidades de vivienda, unidades mínimas. El mundo cambió y para eso necesitamos cambiar nuestros decretos y para eso necesitamos como enfocarnos en eso, digamos, que la ciudad, el espacio público y quizás, claro, y por eso en general nosotros nos tendemos como más a ir a ese lugar y es algo que nos interesa mucho, no solamente por esa investigación que conlleva, sino que también por la oportunidad de poder influir obviamente a un espectro mucho mayor y poder tratar de a poco mejorar nuestras ciudades, que creo que es donde nuestro rol se hace más importante hoy. Eso. Bien. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos. Allá, arriba. Ya, acá. Quería preguntar, me llamo Joaquín, primero que todo. Quería preguntar porque me pareció muy interesante cómo todos los proyectos eran distintos según el lugar que se ubicaban y cómo aparecía la materialidad de cada lugar y cómo eso disponía los espacios. Y como ver esta otra mirada como del arquitecto más que como el diseñador, como el ente, como intermediario entre lo que la naturaleza ya crea. Me parece interesante como entender entender lo preexistente, como de lo que crea la naturaleza, estudiarlo y de ahí ordenarlo, más que diseñarlo. Y no sé, me pareció muy interesante eso como el arquitecto no es como el que crea, sino el que estudia lo que ya existe, como del lugar. Y me gustó mucho eso y como la materialidad de cada proyecto en sí, que cada uno era único y aparecía gracias al material que se le daba. Eso. Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. O muy buena observación, yo diría. Yo también algo que le digo a todos mis alumnos, yo creo que no hay que inventar la rueda, ¿ya? Y es muy lindo lo que te dices tú, el arquitecto es alguien que ya mira lo que existe. Tenemos mucho, no solamente una naturaleza increíble que podemos mirar, sino arquitectura vernácula que fue muy bien pensada en su minuto. Tenemos grandes obras de arquitectura en todas partes del mundo y hoy en día al alcance de la mano, digamos, realmente al alcance de la mano, o las experiencias que ustedes le han tocado, ¿ya? Tanto de una vivencia que tuvieron cuando chicos o de ahora en la universidad, etcétera, que creo que son importantes que siempre la lleven con ustedes y la estudien y la vuelvan a estudiar, porque no, es difícil hoy, con todo lo que está y todo lo que se ha hecho y la tecnología que avanza, crear algo de cero. ¿Para qué? Si ya está casi todo al alcance de la mano, sino que hay que estudiarlo, mirarlo y volver a pensarlo. Y en ese sentido y de esa forma poder actuar de la mejor manera en el entorno que te toque trabajar. Porque creo que también es importante siempre, y ahí de nuevo está el rol del arquitecto, tratar de mejorar, y ese es nuestro gran rol, como mejorar la calidad de vida de las personas, tanto en una casa como en un edificio público. Entonces, es ahí en esa búsqueda de lo que ya existe, de lo que mejora la calidad de vida, lo que mejora la vida de las personas, es donde quizás se encuentra la arquitectura o el verdadero arquitecto. Gracias, Loreto. Dijo Marcelo, no hay charlas si Carolina no pregunta, entonces bueno. Pero yo no quería preguntarte, quiero agradecer. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en los énfasis que ibas a hacer en tu presentación. Hoy, segundo año, está trabajando la ciudad de Puerto Montt con énfasis en los espacios intermedios. Y es maravilloso ver tu trabajo. Compartimos cosas muy lindas en tiempo anterior, pero poca conversa de arquitectura. Y encontrar en ti un arquitecto sensible, humana. Yo conozco tu obra, pero no es lo mismo ver la foto de la obra o visitar la obra que escuchar las razones del arquitecto. Creo que nos has regalado una charla maravillosa. Creo que hay una oportunidad muy interesante metodológica que nos logras transmitir, de cómo observas las preexistencias, cómo observas la historia, cómo observas referentes que son ajenos a la arquitectura y los traes a la obra. Un poco lo que queremos transmitir en nuestros talleres y enseñar a los estudiantes, ¿no? Que a veces pareciera el punto más difícil. Si tuviera que hacerte alguna pregunta que es o pedirte alguna reflexión, un poco inspirada en Frank Lloyd Wright y lo que yo logro ver
Cuando ustedes van a trabajar, les importa mucho lo que les dice el lugar, esa arquitectura que es del lugar y habla del lugar. Si algo me maravilló hoy de lo que nos mostraste, que todo es distinto. Y todo es distinto porque todos los lugares son distintos. Aunque sea Chile un territorio y tenga la misma gente en algunos aspectos, nunca es la misma. Ni el clima, ni el lugar, ni las condiciones, ni el momento histórico. Me gustaría escucharte un poquito más sobre eso, sobre la respuesta pertinente al lugar, sobre la sensibilidad de observación al lugar. Incluso si les pudieras contar a los estudiantes cómo hacen Loreto y Alejandro para observar el lugar, para reconocer el lugar. Gracias, Loreto. Gracias, Carolina. Muy linda tu palabra, igual, me emociona. Bueno, a mí la arquitectura me emociona, me encanta, me apasiona, es mi pasión, y creo que es importante que también lo tengan todos los alumnos, porque es sacrificada, sí, dura muchas veces, pero es una pasión. Y bueno, y del lugar, sí, para nosotros el lugar es súper importante. También algo importante es que somos 2 y muchos más, ¿ya? Y todos los que trabajan en la oficina, a veces somos 10, a veces somos 3, a veces somos 2 de nuevo. También una oficina que varía, se agranda, se achica. Pero también es importante eso de armar equipos, ¿ya? Y quizás un poco de ahí tomar, mientras más equipos uno tiene, ideas, creo que es mejor, uno trabaja en la vida con equipo. También se los repito a ustedes como estudiantes, trabajen con sus compañeros, aunque la entrega sea individual. Pregúntenle a sus compañeros qué opinan, qué ven, ¿ah? Todos tenemos una visión distinta. Y recolecten. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que en un proyecto que hicimos de estos, un concurso que no ganamos, con Alejandro estamos a punto de vamos a hacer una conferencia un día de todos los segundos lugares que hemos sacado, tenemos como 10. Y ahí, bueno, uno de ellos era un paseo, digamos, en un parque nacional, algo que ustedes han trabajado aquí en el sur, más al sur, cerca de Coyhaique. Y en esa idea como del paisaje, porque no pudimos ir al lugar, ¿ya? Pero dijimos, bueno, no podemos ir, pero más o menos conocemos el entorno, etcétera. Entonces, obviamente veamos fotos, etcétera, pero tratemos de ir a un lugar similar y leamos sobre esto. Entonces, recolectamos libros de paisaje, de experiencias, y llegamos a un libro muy bonito que hablaba de esta idea como de lo lejano y lo cercano, ¿ya? Como, y finalmente basamos nuestro proyecto en eso, digamos, que era que muchas veces en estos paisajes tan imponentes como los que tenemos en Chile, que son muy diversos desde el desierto hasta los glaciares del sur, tendemos a pensar que todo lo lejano, esa vista maravillosa, es todo. Pero no es todo. Muchas veces el musgo, a veces, o el hongo, que están ahora tan de moda, es mucho más interesante, o hay un mundo detrás que esa vista de paisaje gigante. Entonces, siempre estamos tratando de, sobre todo cuando nos acercamos a un lugar, de buscar esos dos lados, ¿cierto? Ese como general que uno ve en el lugar, en el terreno, etcétera, y ese detalle pequeñito que está ahí, que es simplemente un pasto, una flor, o una roca, digamos, lo que sea, o una vivencia que alguien te contó, ¿ya? Son cosas que van informando el proyecto y que también yo siempre digo, mientras más problemáticas, entre comillas, uno le meta al proyecto, es más fácil de resolverlo, ¿no? Como, mira, tengo la roca, tengo el árbol, tengo el paisaje, tengo esta experiencia que me contó la persona que tenía, no sé, con una madera, con un banco, con lo que sea, y son temáticas que uno le va metiendo al proyecto y que lo van informando y finalmente lo van armando. Esa narrativa, digamos, del proyecto que creo que también es muy importante de irla conformando y armando, y en ese sentido, esa mochila, ¿ah? Que uno va cargando con imágenes. Creo que también es muy importante. Eso. Yo creo que ya se van a quedar todos dormidos, así que... Yo creo que vamos cerrando y yo quería cerrar como con una reflexión nada más. A propósito, creo que hace no mucho, ¿cierto? Estábamos Drago acá en una conversación en este sillón sobre el futuro de la arquitectura, dónde va, ¿cierto? Vino un personaje que apretó un botón y hizo arquitectura en unos segundos, ¿cierto? Y nos asustamos. Y es parte de una conversación que tenemos que tener. Claro, tú dijiste, creo que acá hay parte importante del taller Fundación, ¿ya? Y todos los alumnos acá se van a ver enfrentados muchas veces a este como doble discurso en el que estamos, ¿cierto? Que
que tienen que aprender herramientas de representación, ¿cierto? Ya hay unos que están en Revit 3D, ¿cierto? Hay toda una fascinación en lo que se produce, ni hablar de inteligencia artificial, dejémoslo de lado. Y incluso se salió en un momento la pregunta, si uno lo hace a ChatGPT, ¿cuánto le quedan a los arquitectos? 20 años nos acabamos, puras cosas así como media terribles. Yo escuchando tu presentación me quedo más que tranquilo, que no hay nada de lo que tú expresaste hoy día que pueda ser reemplazado. Creo que es una sucesión de reflexiones, de cariño, también tú lo dices, tu pasión, y que creo que es muy importante, muy conducente, muy atinado que sea conversado en este ambiente, ¿ya? Porque los que estamos acá estamos o en el lado de enseñar o de recibir, ¿cierto? Y la conversación va a ir incorporando estas cosas y va incorporando. La malla curricular va incorporando herramientas, no nos podemos quedar atrás, sin lugar a dudas. Nunca hemos apelado a un romanticismo en 1800, cerrar los computadores, ¿cierto? Pero sí entender que son solo herramientas, ¿ya? Esta frase la van a escuchar todos durante toda su carrera, ¿cierto? Y les va a veces doler, porque van a creer que rápidamente lograron cosas muy rápido y tiene todos los méritos de aprender herramientas, ¿ya? Y van a ir sumándose herramientas en esta caja, ¿ya? Pero creo que tu presentación es un muy buen recordatorio de cuál es nuestra verdadera función, vocación, y creo que es afortunadamente 100% humana aún. Creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias, Loreto, y a los que han venido.